sobre un tema y me recosté un poco en el asiento del avión y empezaba a meditar y tuve que sacar mi cuaderno y empezar a escribir lo que el Espíritu de Dios me venía diciendo para nosotros en esta noche. Así es de que el tema para esta noche se titula ¿Por qué mi madurez espiritual es importante? Amén. Voy a orar y comenzamos. Padre, en el nombre de Jesús te doy a ti la gloria y la honra. Señor, en esta noche estamos agradecidos contigo. En esta noche sabemos que tú tienes algo especial para nuestra vida, para que nuestra madurez vaya incrementando conforme a tu palabra. Te doy gracias, te doy a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. ¿Por qué mi madurez y la madurez tuya espiritual es importante? Vamos a meditar en esto y mientras vamos escuchando esta enseñanza, meditemos cómo está nuestra madurez. En Hebreos 11:6 es una escritura que lo usamos para fe y en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe, ¿qué es? Imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo se requiere la fe? Por el oír de la palabra de Dios. Una persona, un creyente nacido de nuevo, si no camina por fe, no puede madurar espiritualmente, porque la madurez espiritual se consigue a través de la fe. Y la fe se obtiene, recibimos a Jesús, obtuvimos fe, pero cuando vamos incrementando la fe se va incrementando por el oír de la palabra de Dios. Cuando nosotros maduramos, sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros maduramos espiritualmente, obviamente que nuestra fe va incrementando. Y cuando nuestra fe va incrementando, comenzamos a agradar a Dios y vamos obteniendo una madurez espiritual. Cuando vamos obteniendo esa madurez espiritual, de ahí para adelante no nos vamos a ofender con facilidad, porque mi madurez espiritual necesita incrementar más. La clave para que nosotros podamos madurar está en meditar la palabra de Dios. Cuando nosotros meditamos la palabra de Dios, vamos a madurar. Yo pasé una situación con un familiar muy cercano a mí. Yo siempre lo he respetado toda la vida. Pero el día que nos reunimos con los que salimos de la secundaria, me vio un conocido mío que tenía años que no miraba. Le dio gusto verme, vino, dice, yo quiero platicar contigo, dice. El familiar tuyo dice que eres un obispo, que eres esto, que eres aquello, dice, pero lo hace burlándose de ti. Yo, verdad, eso hubiera ocasionado una ofensa, porque es muy cercano a mí, es mayor, yo lo he respetado toda mi vida. Yo le platiqué esto a otros familiares cercanos y se quedaron sorprendidos. Casualmente llegó a casa. Yo lo traté como si nada, lo seguí tratando como si nada. Mis demás familiares dijeron, sabiendo todo lo que te dice eso, ¿no te afecta? Le dije, no. Ahí es que nos damos cuenta que nuestra madurez va creciendo. Porque si yo lo hubiera sentado o hablado, oye, ¿por qué estás diciendo eso? Lo hago así porque no tengo madurez. La madurez espiritual nos va ayudando para que nosotros no nos ofendamos con facilidad. La clave está en meditar la palabra de Dios. En Mateo 11:12, el reino de los cielos sufre violencia y los inmaduros espirituales no lo van a alcanzar. ¿Quiénes son los únicos que van a arrebatar el reino de los cielos? Los valientes. Un inmaduro no puede ser valiente. Un inmaduro no va a poder entrar al reino de los cielos. Cuando digo entrar al reino de los cielos es obtener lo que el reino de los cielos tiene. Pero cuando nosotros vamos madurando espiritualmente, vamos a obtener y vamos a arrebatar lo que el reino de los cielos tiene.
Porque la madurez espiritual nos va ayudando a elevar nuestra fe y nuestra fe nos va ayudando a conectarnos con Dios. Y cuando estamos más conectados con Dios a través de la fe, nuestra madurez espiritual va creciendo y estamos agradando a Dios. Y cuando estamos agradando a Dios, entonces todas las cosas nos vienen por añadidura. Amén. Esta vez, ¿verdad? Cuando vi mi boleto, me tocó en el 31B, a la mitad y a lo último del avión. Yo venía manejando y le dije, Dios, yo quiero otro asiento y en pasillo. Cuando estás maduro en fe, Dios te concede. Lo malo que no le dije cuál número, pero anyway. Cuando llego a revisar mis documentos, le dije a la señorita, ¿me puede mover de asiento? Dice, sí, el 8D está desocupado, 8D es adelante y en el pasillo, lo que yo quería. ¿Ves? Pero eso, hermano, la madurez espiritual se va logrando con el tiempo. No con los años que tengas en la iglesia, porque podemos ver muchas personas en la iglesia por muchos años y se ofenden con una facilidad increíble y nunca obtienen de Dios. Pero cuando nosotros maduramos juntamente con la fe, entonces nosotros comenzamos a agradar a Dios. Ok, nosotros tenemos que ser lo suficientemente maduros para obtener lo que el cielo tiene para nosotros. Es lo que dice Mateo 11:12. El cielo está lleno de bendiciones para todos nosotros. Pero tenemos que madurar en fe para que lo puedas obtener. Muchas veces los jóvenes se oponen una oposición a ellos mismos. No, esa escuela quiero ir, pero está muy cara, mis papás no tienen para pagar. ¿Ves? Porque es importante empezar a fomentar a los jóvenes que tengan un espíritu de fe, que tengan una madurez espiritual, que no vean las situaciones de su papá o su mamá, que el trabajo o la situación que tienen no es suficiente para un colegio particular, que ellos ya por su madurez espiritual van a ir incrementando una fe, que van a escoger el colegio o la universidad que ellos quieren sin pagar un solo centavo. Por eso es importante incrementar la fe y hablarles de fe a los jóvenes, hablarles de la fe a los jóvenes y que ellos vayan incrementando la fe al grado de que si pueden alcanzar ellos un mayor grado de fe que el de nosotros, ellos nos ayuden a nosotros, sobre todo en las finanzas. Amén. Aleluya. En Romanos 8:16 tenemos que ser lo suficientemente maduros para obtener lo que el cielo tiene para nosotros. Es importante, hermanos. El cielo está lleno de bendiciones y sin fe es imposible agradar a Dios. Sin inmadurez es imposible que Dios te dé las cosas que tiene el cielo para tu vida. En Romanos 8:16, el Espíritu mismo, fíjate, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué somos? Hijos de Dios. Ayer que estaba en el centro de rehabilitación, Pastor Ignacio ya tiene tiempo yendo ahí, y estaba un muchacho muy adelante y estaba emocionado con los cánticos, con la prédica, y le hice una pregunta, le dije, ¿tú crees que eres hijo de Dios? ¿Tú crees que puedes actuar como Dios? Dice, no. Le digo, ¿por qué? Dice, porque tengo pecados. Le digo, ¿quién te dijo que tienes pecados? Se quedó pensando. Les pregunté si ya habían recibido a Jesús como Señor y Salvador. Me dijeron que sí. Los llevé a través de la Escritura, varias Escrituras, y a través de las Escrituras leyeron y se dieron cuenta que cuando nacemos de nuevo somos limpios de los pecados. Ya no tenemos pecado. El único que te deja conciencia de pecado es el diablo. Y como te deja conciencia de pecado, te hace creer que tú no puedes ser, no puedes caminar, no puedes actuar y no puedes hablar como Dios. Pero Romanos 8:16 dice, ¿quién es el que te da testimonio? El Espíritu. Tienes que aprender que Dios no está afuera, porque muchos creen que Dios está afuera. Buscan a un Dios del exterior y no buscan a un Dios del interior.
Dios está dentro de ti por el Espíritu Santo y Él es el que te da testimonio de que tú eres hijo de Dios. Pero muchos cristianos están buscando a Dios fuera. Por eso cuando oímos, Señor, en tu tiempo, ahora yo venía oyendo, en el camino venía oyendo al predicador Charles Capps, y él decía, estaba hablando de la fe, y decía, si una persona viene y ora por mí y me dice, Señor, si es tu voluntad, sánalo. Digo, yo lo que voy a hacer, decía él, lo que voy a hacer, ¿sabe qué? Mejor no ore por mí, mejor envíeme al doctor. Porque si no tiene fe, no me va a poder sanar. Si es tu voluntad, y seguimos escuchando así, y cuando oran así, le están pidiendo a un Dios exterior. No le están pidiendo a un Dios que está en su interior. Y eso ha sido una trampa que el enemigo ha puesto en muchos creyentes, porque les hace entender que Dios está afuera, que le tienes que pedir a Dios que Él venga y haga las cosas. La Escritura te dice todo lo contrario. El Espíritu mismo te da testimonio. ¿A dónde te da testimonio? ¿A tu mente? ¿A tu espíritu? Te da testimonio a tu espíritu. ¿Qué testimonio te da? Que tú eres un hijo de Dios. Y tú tienes que verte como hijo de Dios. Joven, te tienes que ver como hijo de Dios. Por eso todo mundo tenemos que ver que dentro de nosotros no somos nosotros, es un espíritu. Dios no está fuera de nosotros. Yo ya no le puedo decir, Dios, haz esto. Yo tengo que hablarle al espíritu que está dentro de mí y decirle en el nombre de Jesús, yo puedo hacer esto, enfermedad te vas, pobreza te vas, peligro te vas. Porque ese espíritu está dentro de nosotros. Amén. Ok. El Espíritu Santo es el que nos da seguridad, porque está dentro de ti, no está en el exterior. El Espíritu Santo es el que te da seguridad, es el que te da convicción de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es un espíritu de verdad. Eso lo dice Juan 16:13. Nosotros no tenemos que tener duda de que somos hijos de Dios, caminar y actuar como Dios. Es por eso que Dios nos dio fe. Si no tenemos fe, vamos a desarrollar, si no tenemos fe, no vamos a desarrollar la imagen de Dios. ¿Ves por qué tan importante es la fe? Tú y yo tenemos que tener fe para desarrollar la imagen de Dios en nosotros. Nosotros nacimos de nuevo y nos fue dado el Espíritu de Dios. Ahora yo tengo que desarrollar fe para que el Espíritu de Dios se vaya desarrollando hasta que ese Espíritu que está dentro de mí, como lo leímos en la palabra, me vaya dirigiendo y me vaya haciendo entender que verdaderamente yo soy un hijo de Dios. Y que todo lo que yo hago va a dar testimonio de que soy un hijo de Dios. Cuando el enemigo venga a nuestra mente a traer cosas del pasado, tú tienes que decirle, yo soy un hijo de Dios. Ahí lo dice la palabra. Amén. Tenemos que ir viendo y creyendo que nosotros tenemos que desarrollar la imagen de Dios. Tenemos que dejar de creer que Dios está en el exterior solamente. Tenemos que empezar a creer y caminar que Dios está en nuestro interior. Mientras nosotros sigamos viendo a Dios en el exterior, no vamos a desarrollar la madurez que se necesita. Amén. En el libro de Romanos 8:26, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Romanos porque había mucha madurez. Y les dijo, yo sé que ustedes tienen inmadurez. Por eso es que le tienen que hablar al Espíritu que vive en ti. Porque si tú le hablas a tu mente, a tus emociones, y hablas de acuerdo a lo que ves en tu mente, tus emociones y tu vista carnal, tu vista natural, no vas a desarrollar un espíritu de fe y no vas a desarrollar un espíritu de madurez para que puedas hacer, caminar, actuar como Dios. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando nosotros nos sentimos débil, cuando nosotros nos sentimos inmaduros, cuando viene alguien y te provoca, cuando escuchas una conversación y tú estás en medio de esa conversación, obvio, tu espíritu es débil. Tu espíritu se molesta, tu espíritu se enoja, más bien tus sentimientos, tus emociones.
Y el espíritu también, porque el espíritu está débil. Por eso dice, cuando viene tu debilidad y no sabes cómo comportarte, pues empieza a orar en el Espíritu Santo. Porque cuando tú oras en el Espíritu Santo, hablas en lenguas, estás fortaleciendo. Estás fortaleciendo. Ayer, después de la prédica en el centro de habilitación, le puse a los muchachos que se pusieran de pie. Y Dios en ese momento me dio una confesión para ellos. Les dije, repitan esta confesión conmigo. Hicieron una confesión todos con seguridad y al final les pregunté, ¿cómo se sintieron? Con mucha paz. Porque esa confesión la hicieron en su espíritu, no la hicieron en su mente. Ya les dije, sigan haciendo confesiones así, con la palabra de Dios, y de esa manera tu espíritu se va a poner fuerte. Se va a poner fuerte. Y cuando tu espíritu se sienta débil por algo que te dicen o algo que escuchas, empieza a orar en lenguas para que tu espíritu se fortalezca. Y el espíritu que está en nosotros nos ayuda en toda debilidad. Amén. No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En el exterior somos débiles. Es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir aquí. En el exterior somos débiles, pero en el interior somos fuertes. Te lo digo de nuevo. En el exterior somos débiles, pero en el interior somos fuertes. Por eso siempre debemos alimentar al que vive dentro de nosotros. Si nosotros alimentamos siempre al que vive dentro de nosotros, vas a formar un espíritu fuerte que no te vas a ofender, no te vas a lastimar, no te vas a enojar, vas a empezar a ver las manifestaciones de Dios como nunca en tu vida. Porque tenemos un enemigo que viene y va a usar a personas para que te molestes, para que te hagan enojar, pero tú tienes que saber que el que vive, dice 1 Juan 4:4, el que vive en mí es más fuerte que el que está en el mundo. Amén. Gloria a Dios. Seguimos. El Espíritu Santo que vive en nosotros nos va a ayudar para que incrementemos la madurez espiritual. La madurez mía espiritual, la madurez tuya espiritual, no se va a incrementar porque oren por ti. Tú y yo tenemos que trabajar en la palabra de Dios para ir alcanzando una madurez espiritual. La duda es el ladrón para tus bendiciones. Te lo digo de nuevo, la duda es el ladrón para tus bendiciones. ¿Cuánta duda pone el enemigo en tu mente? Mucha. Y eso es una batalla. Pero mientras tú clames al Espíritu Santo que está dentro de ti, la buena noticia es que siempre vas a ganar. Amén. En el exterior somos débiles, pero en el interior somos fuertes. En nuestro caminar cristiano debemos de ir madurando a través de la fe, para cuando los ataques vengan, estos no te afecten. Aleluya. Si analizamos, todos hemos tenido dificultades, ya no con personas de afuera del mundo, sino con personas de diferentes congregaciones, y vemos cómo se ofenden con facilidad, porque no han madurado a través de la fe. Cuando esos ataques vengan, les afectan, pero a ti no, porque estamos madurando a través de la fe, para cuando venga algún ataque, estos no te vayan a afectar, porque nosotros pertenecemos al reino de Dios. El reino de Dios no funciona en lo natural, funciona en lo sobrenatural. El reino de Dios no trabaja de afuera adentro, sino que el reino de Dios trabaja de adentro hacia afuera. Amén. ¿Sí van entendiendo? El reino de Dios trabaja de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y tenemos que saber que mientras nosotros trabajemos de adentro hacia afuera, vamos a ver manifestación de lo que está adentro. ¿Quién está adentro de nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo se va a encargar de traer
cada manifestación sobrenatural a tu vida a través de la madurez espiritual. Hasta aquí nos damos cuenta por qué el enemigo quiere que muchos cristianos se mantengan en una inmadurez espiritual y faltos de fe, porque ahí los tiene dominados con facilidad. Pero no hacia ti, que a través de la fe que hemos recibido, a través de la posición que tú tienes como ciudadano del reino de Dios, a través de la mentalidad del reino de Dios que tenemos, nuestra fe se va incrementando, nuestra madurez se va incrementando y todo lo que el cielo tiene empieza a venir a tu vida. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. En nuestro caminar cristiano debemos de ir madurando, a través de la fe. Cuando los ataques vengan, estos no te afecten. Nosotros pertenecemos al reino de Dios. Este no funciona en lo natural, funciona en lo sobrenatural. No de afuera hacia adentro, pero de adentro hacia afuera. Y eso lo vemos en Romanos 4:17. Cuando nosotros comprendemos que el reino de Dios es poder de existencia sobrenatural, vamos a obtener lo que el reino tiene por fe. Tú y yo tenemos que saber que el reino de Dios existe, pero existe en lo sobrenatural, no en lo natural. Es la fe que va a traer lo sobrenatural a lo natural. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Amén. Ahora, fe es lo que va a traer la manifestación sobrenatural a tu vida. En fe tú no tienes que sentir. Muchas veces, ¿verdad? Hay mucha tradición y dice, yo siento la presencia de Dios. Si sientes la presencia de Dios, al sentirla queda sanado. Al sentir la presencia de Dios, la persona queda sana de cáncer y de lo que sea. Pero no sucede así, porque la presencia de Dios no se siente, es tu espíritu. Tú puedes manifestar la presencia de Dios a través de la paz que tú tienes. Cuando tú tienes paz, sobre todo cuando vienen ataques contra ti, pero tú tienes paz, es que la presencia del Espíritu Santo está en tu corazón. Pero cuando no tienes paz y te dan deseos de contener, te dan deseos de argumentar, entonces necesitamos madurar. La fe no se siente. La fe se manifiesta. La fe no se siente, la fe se manifiesta. Cuando tú estás en fe, vamos a decir, sentiste un dolor, una enfermedad, y tú te levantas en fe y oras en fe, y crees que ese dolor se fue de tu cuerpo. No esperes sentir que el dolor desaparece. No vas a sentir nada. Cuando tú hablas en fe y te mueves en fe, no tienes que sentir nada. Tú solamente oraste en fe, recibiste en fe tu sanidad, caminas en fe y lo que te dolía o esa enfermedad desapareció. Tú no sabes ni en qué momento desapareció y tampoco sentiste nada, porque la fe no se siente, la fe se manifiesta. La fe se manifiesta cuando tú y yo nos movemos en fe. Tú no tienes que esperar, Señor, yo quiero sentir tu presencia para ser sano. No, no la vas a sentir, porque es a través de la fe. Fe es la sustancia de lo que nosotros esperamos y la convicción de lo que no vemos, también la convicción de lo que no sentimos. Por eso es que tienes que saber que la fe no se siente, la fe se manifiesta. Amén. Le estás creyendo a Dios por finanzas. Tú le crees a Dios por finanzas. Tú vas a sentir en tu cuerpo finanzas o vas a ver la manifestación cuando vas al banco y ves dinero ahí que tú no depositaste. Vas a ver la manifestación, pero no vas a sentir el proceso. Amén. Tengan este entendimiento que la fe no se siente, la fe se manifiesta. Por eso tenemos que comprender que el reino de Dios es de poder y es de existencia sobrenatural, que obtenemos lo que el reino de Dios tiene por fe. Fe te da la madurez espiritual para alcanzar la fe que agrada a Dios. Cuando no te ofendes con facilidad, es seña de que vas madurando. Aleluya, lo voy a marcar. Cuando no me ofenda con facilidad, es seña que voy madurando. Vivimos en una sociedad donde
frecuentemente somos ofendidos. Amén. ¿Están de acuerdo? Lo importante es cómo tratar con la ofensa. Lucas 17:1. Jesús nos dice, imposible que no vengan ofensas o tropiezos. Imposible que no vengan ofensas. O sea que vamos a tener ofensas. Vamos a ser perseguidos. Pero la otra parte dice, pero hay de aquel por quien vienen. Hay de aquel por quien vienen. La otra escritura ya no la sabemos, mejor es que se ponga una piedra de molino en el cuello que ofender a uno de ustedes, ¿verdad? ¿Qué dice? Así es de que imposible que no vengan tropiezos, imposible que no vengan ofensas en tu vida. Por eso la palabra de Dios nos enseña a que nosotros maduramos espiritualmente, pongamos un espíritu fuerte. Tú no sabes de qué manera van a venir las ofensas. A lo mejor te levantaste en tu mejor mañana, en tu mejor día, llegas al trabajo y te dan las ofensas no solamente son en la iglesia, en tu trabajo, en tu casa, con tu hermano carnal, con tu esposo, con tu esposa. En todos lados, dice Jesús, imposible es que no vengan ofensas, mas hay de aquel que venga y te haga tropezar. Los tropiezos y ofensas vienen al Espíritu Santo y nos da madurez. Cuando nosotros ya tenemos el Espíritu Santo y lo hemos madurado con la palabra de Dios, cuando venga una ofensa, nos da la madurez necesaria para no ofendernos, sino que nos da la madurez necesaria para que nosotros sigamos manifestando la gloria de Dios. Amén. Es imposible que no vengan ofensas a tu vida. Es imposible que no vengan persecuciones. Mientras nos ofenden, tenemos que mostrar y dar testimonio lo que leímos en Romanos 8:16, que somos un hijo de Dios o hija de Dios. En Mateo 8:7 también nos dice el Señor Jesús, ay del mundo por los tropiezos. Primero le habla al mundo. O sea que si el mundo te pone tropiezos, Dios se va a encargar del que te persiga del mundo, Él va a caer juicio sobre él. Ay del mundo, ay de aquel del mundo que te persiga. Amén. Eso lo dice en Mateo 18:7. Ay del mundo por los tropiezos. Pero también nos habla a nosotros los creyentes. Pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Aleluya. ¿Estamos aprendiendo? El mundo va a ser juzgado, hasta cierto punto castigado por los tropiezos que Él envía a tu vida. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Sabemos que el mundo nos odia, pero entre nosotros, el pueblo de Dios, que damos testimonio de que somos hijos de Dios, de acuerdo a Romanos 8:16, la madurez espiritual nos ayuda para no ofendernos. No solo no ofendernos en la iglesia, sino también en nuestra casa, en nuestro trabajo. La madurez espiritual nos da una vida plena con toda bendición espiritual y natural. La madurez espiritual te da una vida plena. Todo lo que tú quieras está en el espiritual. Tu madurez, tu fe, lo van a traer a lo natural. ¿Cómo va a ser? Tú solamente sigue trabajando en tu madurez espiritual, en tu fe, y las cosas te van a buscar a ti. Tú ni siquiera las tienes que buscar. Los jóvenes pueden tener las mejores escuelas, los jóvenes pueden tener el mejor sustento, los jóvenes pueden tener su compañía, los jóvenes pueden tener grandes cosas. Por eso es que el enemigo los persigue para que no sean la grandeza del mundo. Los jóvenes tienen que ser como aquellos tres hombres hebreos que los metieron al horno de fuego y dijeron, pero mi Dios nos va a librar de ese horno de fuego. Y si no, siga siendo Dios alabado. Y vemos que el Dios de Israel salvó a aquellos tres hombres hebreos. Amén. La madurez espiritual nos da una vida plena con toda bendición espiritual y natural. Personas son ofendidos en la iglesia, pero en otros lados también. En la iglesia
estamos llamados a caminar en amor, pero por falta de la madurez es donde nos ofendemos con más frecuencia. No solo se ofenden, sino que discuten, forman su propio mundo cristiano y quieren que muchos sean como ellos. La inmadurez desarrolla un espíritu de manipulación, murmuración y contienda. Para que nosotros vayamos madurando en la palabra, tenemos que meditar en ella, tenemos que hablarla, tenemos que meditar y saber que Dios es más importante en mi vida. Nosotros meditamos en la palabra de Dios, renovamos nuestro entendimiento de acuerdo a Romanos 12:2. Dice Romanos 12:2, no te conformes al mundo. En otras palabras, deja la forma como el mundo te hizo. Cuando nosotros logramos a través de la palabra de Dios, de meditar en la palabra de Dios, conformes, o sea, la forma como el mundo te hizo. Deja la forma como el mundo te hizo. Ya no actúes como el mundo, sino que ahora vas a transformar, tenemos que transformar nuestro entendimiento para que nosotros comprobemos cuál sea la voluntad de Dios, que es buena, es perfecta y es agradable. Pero ¿qué tenemos que hacer? No conformarnos a lo que el mundo está haciendo, no actuar como el mundo, no traer el mundo a la iglesia, llevar la iglesia al mundo, llevar el poder de Dios al mundo. Que afuera se vean milagros, se vean señales, se vean prodigios, que se vea la manifestación de que tú y yo somos verdaderos hijos de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos recomienda que renovemos nuestro entendimiento. En Juan 8:37, venían a acusar a Jesús y Jesús les dice, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero procuran matarme. Wow. ¿Cómo los descendientes de Abraham procuraban matar a Jesús? ¿Dónde estaba sucediendo eso? ¿Alguien del mundo quería matar a Jesús o alguien de su pueblo judío? ¿Qué nos dice? Nos está diciendo que a veces dentro de las iglesias de Jesucristo procuran, ¿qué? Procurar matarte. Procuran que no recibas tus bendiciones. Tú vienes con toda tu fuerza espiritual, con tu madurez espiritual, y te llega alguien con algún chisme, algo, y dice, procura matar. ¿Por qué? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Una persona inmadura no le da cabida a la palabra de Dios. Aquí estamos viendo a estos fariseos que decían, nosotros somos descendientes de Abraham. Y si son descendientes de Abraham, ¿por qué no usan la fe de Abraham? ¿Por qué procuran matarme? Y Jesús les contesta, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No dejemos que la palabra de Dios no encuentre cabida en nosotros. Abramos un espacio en nuestro corazón, a nuestro espíritu, para que la palabra de Dios tenga cabida en mi vida, tenga cabida en la tuya, tenga cabida en tu espíritu. Para cuando venga alguien a matarte, porque anda un ladrón robando, matando y destruyendo, cuando venga va a encontrar que tu corazón tiene cabida y no va a poder derrotarte. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde está la otra escritura? Ok. La palabra de Dios, lo que le decía hace un momento, la palabra de Dios no tiene cabida en una persona inmadura. Tú y yo tenemos que discernir a una persona inmadura. Y tú si le das tiempo, si le das conversaciones, si la admites en tu casa, si tú la visitas. Porque una persona inmadura siempre va a venir contra ti, porque la palabra de Dios no tiene cabida en su corazón. Y no tiene cabida en su corazón, no porque se le dé una buena predicación o no se le dé una buena predicación. No tiene una cabida en su corazón porque su mente, su corazón y su alma están en otro lado. Ellos tienen su propio entendimiento, su propia credulidad. Sí te envían versos, leen versos, pero los versos que leen o creen, los creen a su manera. Creen como ellos sienten que está bien. Y te quieren meter en ese círculo de credulidad. Y eso es para matar tu inmadurez. Pero tú tienes que saber que eres un hombre
y una mujer madura, que el Espíritu de Dios está en ti y que va a hacer cosas maravillosas. Amén. Nosotros tenemos que ir, como dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios, a Dios gracias que siempre nos lleva en triunfo. A Dios gracias que siempre nos lleva en triunfo. La palabra de Dios es de revelación progresiva, pero también es para que nosotros crezcamos y hagamos señales, hagamos maravillas con esta palabra que nos fue dada. Yo los animo, hermanos, que mantengamos creyendo y que mantengamos desarrollando un espíritu de madurez. Cuando tú y yo seguimos desarrollando ese espíritu de inmadurez, Jesús, acuérdate que dijo, cuando te quieran dar en una mejilla, pon la otra. Ah, no, yo no. Pero a eso estamos llamados. Recuerda esto que leímos en Juan 8:37. El inmaduro, la palabra de Dios no tiene cabida en su corazón. Hay muchos inmaduros que se saben la Biblia, se saben textos y te los envían. Pero muestran una inmadurez que tú dices, tantos años de creyente, estoy hablando en general. Nosotros tenemos que manifestar una madurez que verdaderamente somos hijos de Dios. A veces en detalles tan pequeños se tiene que manifestar Dios en tu vida. Yo me sorprendí anoche cuando llegué al mostrador y normalmente si las líneas aéreas te dicen, lo vamos a mover, pero tiene un costo el asiento. Yo dije, si me mueve no le hace que pague, estoy hasta mero atrás, el 31. Y yo quería salir pronto porque yo no cargo nada más que en una mochilita, todo lo tengo allá. Y me iban a recoger y dije, sí, salgo rápido y me voy a la reunión. Y cuando me dijo, está desocupado el 8D pasillo, dije, gracias Dios. Gracias Dios. Amén. Hasta aquí terminamos para que mediten en la palabra de Dios. No permitan que nadie les quite su madurez.